Con desbordante júbilo y un entusiasmo propio de un niño, el entrevistador dio inicio a la conversación. Este es un gran día para estar vivo. Tenemos el honor de presentarles a un gran invitado, el cual, sin lugar a duda, es un tipo de personaje jamás antes visto por el público. No me extenderé más con su presentación. Buenos días. Buenos días. Gracias por manifestarle a su audiencia que soy un espécimen raro. Me halaga bastante estar aquí y poder compartir una charla con usted. Excelente. Para empezar, considero que sería conveniente que nos hiciera conocer su nombre. Bueno, eso resultaría difícil, puesto que en el idioma en que estamos hablando dicho nombre sería impronunciable. Oh, entiendo. Imagino que al ser usted un ente de una especie tan avanzada, domina una cantidad inconmensurable de lenguas muy distintas entre sí. Efectivamente. Los años de evolución que preceden a mi especie nos han otorgado la posibilidad de contar con una cantidad abismal de todo tipo de conocimiento. Especie. ¿A qué se deben las comillas? En primera instancia, los miembros de mi especie no son entes físicos. Nosotros, hace mucho tiempo, abandonamos nuestra forma de organismos vivos para transferir nuestras conciencias a un tipo de computadora, para que usted me entienda. Habitamos un entorno simulado con el fin de prescindir de recursos para nuestra subsistencia. Ahora, lo que usted ve aquí es a lo que denominamos como contenedor. Es un cuerpo en el cual cargamos nuestra conciencia para poder efectuar actividades que competen al mundo real, tales como expediciones en planetas. Estos contenedores los fabricamos con el proceso crisálida. Disculpe que lo interrumpa, pero tengo dos preguntas que hacerle. Al ser meramente conciencia, ¿ustedes dejan de ser seres vivos o no? ¿Y qué exactamente es el proceso crisálida? Respondiendo a su primer interrogante, pues, digamos que se adopta otro tipo de existencia. Al entender que al estar supeditados al consumo de recursos para mantener en óptimo funcionamiento la ejecución de las funciones vitales, los miembros de mi especie dictaminaron que sería más eficiente almacenar sus conciencias en una computadora, la cual simula una realidad en la que nos desenvolvemos cotidianamente. Ahora, crisálida es un procedimiento de creación de organismos vivos de manera artificial. Como es de esperarse en una especie avanzada, se abandona la metodología primitiva de reproducción natural, producto de su lentitud, su riesgo e ineficiencia, reemplazándola por la creación artificial. El proceso de gestación dentro del útero de la hembra tiene una duración de 5 a 10 meses. En la especie humana es hasta los 9 meses, salvo los casos en los que nacen de forma prematura. Luego, el ser que nace es una criatura muy débil e indefensa, la cual se mantiene en esta etapa hasta los 10 o 13 años de vida. ¡Wow! Me resulta imposible poder procesar todo lo que me acaba de decir. No se preocupe, recién estamos comenzando. Conforme usted siga planteando interrogantes, las respuestas a las mismas podrían llegar a ser más desafiantes para el entendimiento poco avanzado de su especie. Es cuestión de aceptar su condición y estar abiertos a recibir información que resultaría chocante para ustedes, debido a que derrumbaría los cánones a los que se encuentran avasallados. Los presentes quedaron atónitos. En sus rostros se contemplaba la inexplicable incertidumbre que generaban las palabras del invitado. Sin embargo, el entrevistador debía seguir efectuando su labor de manera profesional. Se incorporó y con la entereza demostrada al inicio de la entrevista continuó diciendo: revisaré cada punto tratado en esta entrevista después, para así analizar todo con mayor detenimiento. Usted mencionó que los miembros de su especie viven en estado de conciencia habitando un entorno simulado y que utilizan procesos artificiales para la creación de sus contenedores. Deduzco entonces que el concepto de aborto para ustedes no existe, ¿verdad? ¿Aborto? ¿Me podría explicar qué es eso? El entrevistador sonrió de forma nerviosa y replicó: vaya, me resulta curioso tener que explicarle algo a usted. El aborto es básicamente el acto de interrumpir el desarrollo de la vida que se está gestando en el vientre de una mujer, ya sea de forma premeditada o de manera accidental. La modalidad premeditada del aborto en la mayoría de los países es un delito, puesto que por muchos es considerado una acción antimoral que va en contra de los valores y preceptos establecidos en nuestra sociedad civilizada. Yo me reservo el derecho de emitir mi juicio personal, porque me interesa más conocer qué opinión le merece dicho tema,
o qué valores éticos tienen en su especie. Imagino que del agrado de muchos miembros de su especie no serán las palabras que voy a mencionar. Primero, ustedes no son una especie civilizada. Apenas tienen un valor de 0,73 dentro de la escala de Kardashev. No son tan siquiera una especie del tipo 1. Los humanos son solo primates que crean y manipulan tecnología. Segundo, ¿cómo una especie se atreve a autodenominarse civilizada si aún dependen de estar regidos por normas para que todo marche en íntegra armonía y no se maten unos a otros? Y tercero, nuestra especie es del tipo 3. Nosotros contamos con la tecnología suficiente para aprovechar la energía que pueden proporcionar las galaxias enteras. Y si eso le parece poco, estamos en la fase final del desarrollo de una tecnología que nos puede ayudar a servirnos de la energía emitida por los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Por ende, ¿qué le hace pensar a usted que nosotros vamos a ocupar nuestros esfuerzos pensando si es correcto o no deshacernos de un montón de células agrupadas? Si usted me dice que los miembros de su especie ven al aborto como un acto condenable, ya entiendo por qué siguen estancados como civilización. Un silencio sepulcral se apoderó del estudio. El temple del entrevistador notablemente estaba descomponiéndose. No obstante, debía mantener la fortaleza mental y continuar demostrando el profesionalismo que tanto lo caracteriza. Palabras duras dichas por nuestro invitado. Retomando temas anteriores, usted le había puesto comillas a la expresión mundo real. ¿Motivo? Otra cosa. Usted había mencionado que el hecho de ser organismos vivos supone consumir una gran cantidad de recursos para mantener las funciones vitales activas. Aquí viene mi pregunta. ¿Por qué crean de manera artificial organismos vivos como el contenedor con el que está usted aquí presente? La realidad supone para muchos todo aquello que pueden percibir a través de los sentidos. Nada más errado. El cerebro recibe todos sus estímulos en forma de pulsos eléctricos. No obstante, dependiendo de las capacidades físicas del organismo vivo, sus sentidos podrán captar un mayor rango de frecuencias en el entorno. La realidad olfativa o sonora que vive un perro no es la misma realidad olfativa o sonora que la de un humano. Si recuerda, mi especie vive en un entorno simulado. El cerebro es fácil de engañar. Tampoco me quiero extender con la explicación de cómo funciona esa tecnología. Solo me basta con decirle que ese entorno simulado en el que habitamos se siente tan real como para usted se siente tan real este preciso momento. Me toca el turno. Yo le hago la pregunta. ¿Podría decirme ahora qué es real y qué no lo es? Con cierto grado de incomodidad respondió el entrevistador. Usted sabe que no estoy facultado para poder responder aquello. Por otro lado, el hecho de que este contenedor sea un organismo vivo no significa que para su funcionamiento dependa del consumo de recursos como agua o alimento. La energía que requiere se sustrae de las distintas estrellas que se encuentran a lo largo de las galaxias que hemos colonizado. Además, entenderá usted que estos contenedores, por obvias razones, no cuentan con los mismos procesos internos en su organismo que los que tienen lugar en el cuerpo humano. Por ejemplo, simplemente lo fabricamos con este aspecto por cuestiones estéticas. Manteniendo la tónica del mundo real, decía mientras sonreía de forma nerviosa. Pensamientos religiosos. Por todo lo que me ha contado con respecto a los aspectos básicos de su especie, puedo intuir que ustedes no manejan ese tipo de cosmovisión. Efectivamente, los miembros de mi especie, conforme fueron realizando descubrimientos, resolvieron que todo tipo de paradigma teológico carece de sustento y resulta completamente irracional. En palabras más sencillas, ¿existe un Dios o ser supremo creador de todo? No, no existe. Ese concepto es demasiado arcaico y resultado del bajo nivel de evolución que tiene una especie. ¿Podría decirme usted entonces cómo se originó todo? En su especie han estipulado la teoría científica de la gran expansión, también conocida como Big Bang, para tener una respuesta ante tan grande misterio. No obstante, puedo asegurar que esa teoría carece de validez. No me gustaría pasarme horas dando una conferencia sobre este tópico. Solo puedo decirle que existen universos superiores, en los cuales la primera especie en evolucionar desarrolla un tipo de tecnología que, por efecto colateral, es capaz de crear universos a nivel atómico para que pueda comprenderme. Son universos tan pequeños como los que ustedes conocen como átomos. En resumidas cuentas, es un proceso sin fin de creación de universos más pequeños dentro de otros.
¿Cuál es esa tecnología que crea universos de forma accidental? Comprenderá que esa información no se la puedo brindar. No se preocupe, entiendo las razones. No vaya a ser que los científicos humanos comiencen a crear universos y pretendan convertirse en los esperadores de los mismos. El entrevistado replicó de manera tajante. Es mucho más complejo que eso. No es conveniente que sepan la respuesta. El entrevistador comenzaba a mostrarse intranquilo. Otra cuestión, ¿cuántas especies inteligentes existen? El número es incalculable. Me es imposible poder responder a aquello. ¿Ustedes se brindan ayuda mutua con las especies con las que han contactado? En el universo existe una extenuante pugna por el control absoluto de los recursos disponibles. Las especies más avanzadas combatimos entre nosotras sin tregua ni descanso. ¿Esa respuesta le sirve? Me sirve bastante, sin embargo, me ataca la duda. ¿Por qué aún no han conquistado a los seres humanos? Ustedes los humanos son seres insignificantes. No ganamos nada conquistando su especie y convirtiéndonos en dueños del miserable planeta que habitan. Además, el exterminio de su especie lo están propiciando ustedes mismos. No hace falta nuestra intervención para que dicho acontecimiento suceda. Imagino que se refiere a la excesiva contaminación que como especie estamos generando, ¿verdad? El agotamiento de los recursos y la creciente infertilidad del planeta que están causando dará como resultado el tan temido conflicto que miembros de su especie han presagiado, la guerra por los escasos recursos naturales. Estando en este punto, imagino que será de su interés conocer qué viene a continuación de lo mencionado anteriormente. Sencillo, anarquía total. Primero, los países tales como los conoce desaparecerán. Los mismos habitantes serán los que entrarán en conflicto para poder sobrevivir. No es de extrañarse, es instinto natural. Se matarán entre ustedes mismos para poder conseguir un poco de comida y agua. Los gobernantes de los países van a abandonar los cargos cuando se den cuenta que la situación es insostenible dentro de sus territorios y buscarán refugio en centros de acogida acompañados por una gran cantidad de suministros, como es de esperarse. Las muertes violentas serán incontables. Luego llegará la escasez definitiva y, eventualmente, los que hayan sobrevivido morirán. Si les sirve de consuelo, todo lo que narré no va a importar, porque la especie humana es insignificante y no tiene mayor aporte a la continuidad del universo. Si mi especie quisiera ahorrarles todo el suplicio que les aguarda en un futuro, podríamos exterminarlos ahora mismo. Y, aún así, todo en el cosmos seguirá marchando de la misma forma. Nuevamente un silencio sepulcral se apoderó del estudio. Con el semblante sumergido en la completa pesadumbre y con un tono igualmente lúgubre, procedió a hablar el entrevistador. Al principio estaba bastante entusiasmado con su llegada. Sentí orgullo al saber que sería yo el encargado de efectuar una entrevista de suma relevancia como esta. Suspiró el entrevistador. No puedo explicar esta sensación que me gobierna. Es mucho más fuerte e intensa que el miedo o el vacío existencial. No puedo describirlo con palabras. Un silencio incómodo se hizo presente. Las personas de mi círculo más cercanos me recomendaron que trajera un arma para que yo me defendiera de usted en caso de que quisiera lastimarme. Acabo de descubrir para ella un mejor uso. El entrevistador se disparó a sí mismo frente a las cámaras. Las personas que observaban la entrevista fueron testigos del hecho. La sangre perteneciente al entrevistador pasó a formar parte de la decoración del estudio en el que se situaban. El asombro entre los presentes era tan inmenso que provocó un estado de estupefacción generalizado, acompañado de un silencio agobiante, el cual fue interrumpido por el entrevistado que procedió a manifestar lo siguiente. Esto que acaba de ocurrir no lo tenía previsto. Imaginé que los miembros de la especie humana eran individuos más racionales. Indudablemente me equivoqué. Mi recomendación para todos ustedes: continúen con su miserable existencia. Amen, lloren, rían y todas esas cosas absurdas que generalmente realizan. Al final de todo, nada valdrá la pena. Su especie va a perecer. Se oyó un grito ensordecedor que denotaba, más que miedo, un sufrimiento abrumador que procedía de los lugares más recónditos de la psique de la persona que lo emitió.
A continuación, el caos se apoderó de la estancia.